nosotros. Hoy tenemos en el programa una mesa que yo juzgo muy interesante porque vamos a entrevistar a dos legisladores, dos exlegisladores que fueron pues los primeros diputados plurinominales surgidos de aquella reforma política de 1977. Luego se llevó a cabo la elección intermedia federal del 79 y de ahí surgió la 51 legislatura del Congreso de la Unión, en la que mis invitados, Jesús González Schmal y Jesús Ortega Martínez, fueron miembros de aquella legislatura como diputados plurinominales. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta mañana. Jesús Ortega, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Jesús. Un gusto. Y sí, efectivamente, aquí estamos para platicar sobre ese gran tema. Gracias. Jesús González Schmal, ¿cómo estás? Pascal, con gusto de verte y estar en tu programa. Bueno, además tengo entendido que hace rato que no se veían. Sí, hacía un buen tiempo que no nos veíamos. Anduvimos en muchas lides participando, pero hacía tiempo que no tenía el gusto de saludar a Jesús. Claro, Jesús González Schmal, muchos años miembro del Partido Acción Nacional, luego estuviste en Convergencia. No, nunca milité en Convergencia, pero sí estuve en diputado, ¿no? Con Cuauhtémoc Cárdenas, sí. Fue candidato del PRD a gobernador en Coahuila. De una coalición en Coahuila, sí. Como candidato a la gobernatura del estado. Estuve postulado por PRD y 2-3 partidos más. Muy bien. Ambos 3 veces diputados federales. Sí. Tú fuiste senador, además. También. Jesús Ortega, presidente del Partido de la Revolución Democrática. En fin, 2 hombres de larguísima trayectoria política con quien vamos a hablar, obviamente, sobre la reforma política en ciernes, qué significa, qué debemos esperar de ella, y un capítulo especial que es lo que parece ser la desaparición de los diputados plurinominales tal como los conocemos. Voy a comenzar contigo, Jesús Ortega. ¿Cómo ves la propuesta de reforma electoral? Pues muy mala en todos los sentidos, cuando menos lo que hasta hoy conocemos. Conocemos por parte de las opiniones que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum en sus conferencias mañaneras, por las opiniones que han dado otros dirigentes de Morena, y hace unos días el propio Pablo Gómez, que hizo algunas consideraciones. Pablo Gómez, que también fue parte de esa legislatura. Que también fue parte de la 51 legislatura. Sí. El representante del Partido Comunista Mexicano. Mexicano, Jesús, sí, del PAN, y yo del PCT en aquel entonces, del sí, Partido Socialista de los Trabajadores. Y lo que han dicho todos estos personajes es que va a haber una regresión democrática, porque van a terminar con la representación proporcional, para que exista en México solamente la integración del Congreso vía la mayoría relativa, que excluye del Congreso a todos los que no ganan por mayoría en un distrito. Voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Si algún candidato tiene el 34%, y todos los demás candidatos de ese distrito no alcanzan a tener arriba del 34%, entonces quedan fuera de toda representación los ciudadanos que votaron por todos los candidatos, salvo el que tiene el 34%. Ya no digo ni siquiera el 51%. Que es un sistema como el que existe en Estados Unidos y en el Reino Unido, ¿no? Es correcto, en Estados Unidos y en algunos otros países. La minoría. Inglaterra tenía representación proporcional, pero ha habido cambios y ahora está la mayoría relativa. Entonces, una regresión de todas las reformas electorales que dieron cauce a una vida democrática que ahora se está echando para atrás. Jesús González Schmal, ¿tú cómo lo ves? Mira, pues está tan disparatado o tan premeditado, como lo dice Jesús Ortega, es decir, disparatado en tanto que verdaderamente no ha lugar a un cambio de este tipo, a menos que se quiera usar como un distractor frente a la acumulación de problemas que vive el país irresolubles y que están poniendo, déjame decirlo con todas sus palabras, en duda que el instituto de la revocación del mandato dentro de 2 años lo pierda la titular del Poder Ejecutivo, y están previendo una maniobra
de esas muy obscuras que hemos visto últimamente, o es un distractor más frente a lo que efectivamente deberían estar atendiendo los problemas trascendentales del país. Porque estoy de acuerdo que pudieras jugar entre una representación de 200 o de 100 o primeras mayorías, que sería una alternativa, pero suprimir la pluralidad, aniquilar a las minorías de un plumazo, es un contrasentido democrático, pero franco. ¿Ustedes creen, comienzo contigo, Jesús, que todavía es importante tener diputados de representación proporcional o plurinominales? No es que sea solamente importante, sino hubo muchas opiniones, entre ellas la misma y de mucha gente, de que en México no debería haber una representación mixta, representación proporcional y mayoría relativa, sino una sola. ¿Cuál debería de ser? La de la representación proporcional. Porque refleja el porcentaje que obtuvo Porque cada refleja partido. exactamente la fuerza de los partidos e incluye a todas las fuerzas, incluidas las minoritarias. Pero además hay otra razón. Los países que han alcanzado el mayor desarrollo democrático, civilizatorio, los países que han alcanzado el mayor desarrollo social, la mayor igualdad, su sistema de representación es la representación proporcional 100%, única, ¿no? Los países escandinavos, muchos países de la Europa Central, de Occidente, en América Latina hay todavía algunos otros países. No es que se haya hecho esta representación mixta para darle espacio a las minorías solamente, que así fue, pero hemos vivido un proceso evolutivo que debería de culminar en la representación proporcional pura. Pongo un ejemplo. ¿Cuánto sacó Morena en esta elección última? 40%, 40.8%. ¿Qué representación tiene en la Cámara de Diputados y en 75. El Senado? 75, más de 75%. Sí. Es decir, una sobrerepresentación absurda que destruye la vida democrática. Jesús González Schmal. Sí, efectivamente, yo incluso recobraría la memoria histórica. La Segunda Guerra dio lugar a una revisión de lo que eran los partidos y el sistema de representación, a partir incluso de la Declaración de los Derechos Humanos, para democratizar las naciones como antídoto para una nueva guerra. Y por eso los partidos rompen con el pasado del fascismo y del nacionalsocialismo y se crean partidos democráticos, emergen en Alemania, en Italia, en toda Europa, y se empiezan a dar estos sistemas de representación proporcional en donde cualquier parte de la composición de una nación de ciudadanos tiene derecho a oírse en un parlamento. Para eso se llama parlamento. Y con eso disuadir la violencia y pacificar la convivencia. Rompes ese principio y trasladas el golpe, lo que está haciendo ahora este gobierno, lo trasladas a la arena, al piso, a los estados, a los pueblos, a las sociedades vitales. Este es el contrasentido que puede tener este rarísimo iniciativa, cuando además una contradicción de principio. Ellos llegan de alguna manera, aunque ya ahora, como bien lo dice Jesús, trastocando el sistema de representación con un 40, convertirlo en 75, pero llegan por un respeto al voto y a la representación minoritaria, porque eso era entonces en sus inicios Morena, y de repente se convierten en el dueño del país. Pues eso es un contrasentido. ¿Qué significó para ustedes llegar a aquella 51 legislatura, ser los primeros diputados plurinominales? Antes de eso los llamamos diputados de partido, pero fueron los primeros diputados plurinominales. ¿Qué significó para ti entrar en el Congreso? Pues significó materializar una lucha de muchos años para avanzar en el proceso de democratización de la vida política. El que partidos como
el de que personajes y partidos como Jesús González Esmal y el PAN, o Jesús Ortega y el PST, o Pablo Gómez, Martínez Verdugo, Eberto Castillo. El PDM también. El PDM, el Partido Demócrata Mexicano, que estaban en la semiclandestinidad. Sí. O aunque el PAN existía, pero era constante y permanentemente reprimido. Y ya no se digan los otros partidos, estaban en la semiclandestinidad. Que hayan salido de la clandestinidad y ahora fueran diputados y estuvieran ahí peleando y estuvieran dando argumentos y estuvieran exponiendo sus tesis y sus puntos de vista en el Congreso Nacional, pues fue un primer paso que culminaba una lucha por la democracia en México y que enfrentaba al régimen de partido de Estado, porque eso era el régimen priista. Volver a esos tiempos significa efectivamente reinstalar un régimen de partido de Estado. Terminar con la representación proporcional significa reinstalar aquel viejo sistema de partido de Estado. Jesús, ¿qué fue para ti aquella legislatura 51? Es este proceso tan interesante que narra Jesús floreció tan importante que incidió en el PRI, porque los priistas que todavía tenían raíces en la verdadera Revolución Mexicana, como Jesús Reyes Heroles, pues plasmaron cambios vitales. Incluso yo me acuerdo en aquellos entonces yo acompañaba al presidente del PAN, Adolfo Crislev, a tener diálogos muy directos con el secretario de Gobernación, pero con espíritu nacionalista, no con un sentido sectario como hoy de grupo de poder por el poder mismo. Entonces sí es una regresión abierta que cuidado, porque a corto plazo vuelvo a insistir, en la revocación, que le tienen miedo, y en segundo plazo pues está el apoderamiento absoluto, el unipartidismo, peor quizás que el oficial. En aquel entonces todavía tenía el partido oficial un recato revolucionario, se llamaba revolucionario, pues vamos a hacer honor a la democracia que la Constitución misma estableció como nuestra ley vital. Y hoy pues ya ni ese pudor hay. Es un partido en el poder con todas las vicios y negativas factores, mucho menos ya con conciencia mínima de rectitud y de honorabilidad. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa aquí en nuestra mesa. Estamos platicando con Jesús Ortega Martínez y Jesús González Esmal, quienes fueron parte de la primera camada de diputados plurinominales, una figura que aparentemente ahora se pretende eliminar a través de la reforma política que está en construcción, y estamos platicando con ellos de aquella experiencia de la legislatura 51 de 1979 a 1982. Estamos conversando con Jesús Ortega Martínez y Jesús González Esmal, que fueron de los primeros diputados plurinominales en la 51 legislatura en 1979. Les preguntaba yo si se acordaban de su primera participación en tribuna, que por cierto esta legislatura sesionó primero en la vieja Cámara de Diputados en Donceles, que hoy es el Congreso de la Ciudad de México, y ya al final de la legislatura se pasaron al actual Palacio Legislativo, que fue inaugurado por el entonces presidente José López Portillo. ¿Qué fue esa legislatura? ¿Qué recuerdas de esa legislatura, Jesús Ortega? Pues sí, me preguntabas mi primera participación en la tribuna. Yo era estudiante del Politécnico, había participado en luchas estudiantiles ahí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y junto con muchos otros estudiantes participábamos en las lides políticas en varios partidos, pero mi primera participación, porque la Cámara de Diputados en ese entonces hacía el colegio electoral, se constituía en el... Calificaban sus propias elecciones. Calificaba sus propias elecciones, pero sobre todo calificaba la elección presidencial, sí, para hacer la diferencia y la separación entre el poder presidencial y el Congreso de la Unión. Y yo tuve una participación para refutar que Roberto Blanco Moeno, creo que se llamaba Roberto,
había ganado un distrito de mayoría. ¿Recuerdas, Jesús, que duraba mucho tiempo por el PRI? Y entonces se podía refutar con evidencias, con actas, por qué estaba haciendo fraude y por qué no debería. Diputados, pero también el presidente de la República. Sí. Yo me acuerdo el Congreso Electoral que refutó la elección de Salinas de Gortari como presidente de la República, ¿no? ¿Y tú, Jesús, te acuerdas de tu primera o alguna de tus participaciones? Creo que fue afuera de la tribuna, en las bancadas, porque precisamente Blanco Moreno, en una de tantas debates, me retó a golpes. Y entonces le digo, pues yo estaba muy muchacho y todavía le dije, oiga, perdone, pero no puedo abusar de usted. Y entonces Farías, que era el representante del PRI, hizo ahí las paces, en fin. Pero bueno, yo precisamente abrí un juicio político que no tenía precedente en el Congreso contra un gobernador de mi estado. Y se logró meter a la comisión instructora y se empezó a ventilar el asunto ya con la participación de nosotros. Una cosa que decía hace un rato, tanto la izquierda como nosotros debatíamos y dialogábamos y encontrábamos afinidades en función de México. Bien, al final no se instruyó el juicio, pero renunció el gobernador, lo cual hablaba del peso político del Congreso, ahora sí que de la división de poderes. Claro. Entonces se hacía un servicio a México, a la democracia, y se tenía pues orgánicamente un proceso democrático dinámico, en crecimiento. Nos quedan 3 minutos y quisiera preguntarles por último, pues cómo ven a su compañero de aquella legislatura, Pablo Gómez, ahora como promotor de la reforma electoral. No quisiera descalificarlo, está mal, porque yo tengo, digamos, una buena relación y no quiero a priori descalificarlo. Ajá. Sin embargo, he escuchado algunas de sus opiniones que me parecen no solamente equivocadas, sino también que faltan a la verdad. Por ejemplo, él dice, no es verdad que las reformas políticas que permitieron avanzar al país hacia la democracia se hayan dado por consenso. Algunas sí se dieron por consenso. Y el PRI, y el PAN, y el PRD, y otros partidos estuvimos de acuerdo en avanzar. La de 97. La de 97 y la de 94, sí. 93 para crear el Instituto Federal Electoral y otras reformas para la inclusión de las minorías. Claro que tuvieron el consenso de prácticamente todos los partidos, otras no, pero de todos modos, aunque hubiera diferencias, sí se estaba avanzando hacia la democracia por lo siguiente, porque el Congreso en cualquier país y también en México necesita de personas que sean populares, déjame utilizar esta expresión, pero también necesita de personas que sean sabios, que conozcan de la problemática. Aparte del proceso legislativo, del proceso legislativo, claro. Que conozcan de las leyes. Y entonces exactamente la combinación necesaria, la representación popular mejor, pero también las gentes que conocen de la vida legislativa y del proceso político. Gracias, Jesús. Jesús González Schmal, para concluir. Sí, rápido, por lo de Pablo me da pena, honradamente, y con eso digo todo. Porque sí fue un parlamentario y hoy lamentablemente está siendo usado para otras cosas. Pero déjame nada más referirte por qué nació el INE, entre otras cosas. En aquel PAN original se defendían 2 valores fundamentales: el juego de partidos, el libre juego de partidos y la ética en política. Nosotros estábamos en las elecciones, era tortuoso para nosotros porque como representantes de casilla teníamos que demostrarle al juez que se habían robado la elección con esas casillas zapatas como las que habla de Blanco Moreno, y era una tortura todo el proceso para demostrar el fraude. Esa lucha injustamente que teníamos los partidos de oposición para demostrar el fraude se trasladó a un órgano independiente
que de veras tuvo brillantes actuaciones. No digo que no había abusos y lo que se quiera, pero el balance en realidad es perder una entidad que creamos con mucho trabajo y que merece ser preservada. Pues les agradezco a ambos que hayan venido para tener esta conversación sobre la importancia de la representación proporcional en el Congreso, con la experiencia que ambos han tenido en el Congreso de la Unión. Muchas gracias, Jesús Ortega. Muchas gracias y ojalá se continuara, porque el proceso de legislación parece que va a ser largo y hay que explicarle a todo el público de verdad la importancia de la representación verdadera democrática. Gracias, Jesús. Jesús González Schmal, muchas gracias. Pascal, muchas gracias Un gusto. a ti.